Así se llama la lección. ¿Es bueno el placer? Una pregunta. Y entonces, en el programa pasado estuvimos disertando un poco acerca del placer, viendo a ver cuándo es malo el placer, cuándo es bueno el placer, y dijimos que el placer en esencia no está mal, sino que se ha salido del orden en que Dios lo puso, y que cuando se sale de este orden, entonces ahí es donde entra el pecado a hacer estragos en nuestra vida. Y decíamos que la esencia del hombre, lo que diferencia al hombre del animal, es que el hombre puede amar verdaderamente. Aún los animales pueden tener relaciones sexuales y podríamos decir de cierta manera que ellos experimentan también placer. Pero el ser humano marca la diferencia porque nosotros como seres humanos podemos amar. Sí, el amor verdadero procede de Dios, Dios es amor, y el placer está permitido en el orden de la gracia para la procreación de los hijos, para alimentarse bien, haciendo deporte, en muchas actividades que producen placer. Un helado puede producir un placer muy rico. Lo grave es desordenarse totalmente, es decir, solo deporte, solo helado, solo sexo, solo todas estas cosas. Es decir, no darle rienda suelta al cuerpo lo que te pida. Por el contrario, es el alma la que es superior, es la que rige, es el Espíritu de Dios el que manda todo. El alma se somete al Espíritu y el cuerpo se somete al alma. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que están trastornados los papeles. El rey es el cuerpo y lo que te pida el cuerpo. El alma se somete al cuerpo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está relegado y no consultado, no vivido. Cuando se convierte una persona, se debe invertir esos conceptos. Primero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros que guía todo, el alma sometida amorosamente al Espíritu Santo y el cuerpo es el esclavito que está en el último lugar. No porque el cuerpo en esencia sea malo. Se podría atacar esto como un dualismo platónico. Es decir que estamos separando el cuerpo del alma como dos realidades distintas de la persona. Recordemos que la persona es una, que es cuerpo y alma, y que tanto el cuerpo como el alma han sido creados por Dios. Sin embargo, los santos de la historia de la Iglesia se han mortificado bastante sometiendo el cuerpo al Espíritu Santo. Sometiendo este cuerpo que no es malo, sino que podríamos comparar como un niño que algunas veces es rebelde y que hay que corregir. Y por eso los padres corrigen a sus hijos, porque estos alguna vez se rebelan, que sin ser malos lo hacen y tienen que someterlos a una disciplina. Lo mismo hacían los santos, sometían su cuerpo a ciertas disciplinas, ayunaban, se mortificaban de maneras muy distintas, y esto les ayudaba a mantener su alma, su vida espiritual, por encima de su vida carnal. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Negarse a sí mismo es negarse a esas inclinaciones que por la concupiscencia de la carne hay en nosotros, de comer y placer todo lo que pida. El dominio de sí mismo, el poner todo en orden y no exagerarse en nada, en la comida, en el deporte o en el placer sexual, en fin, todo tiene que estar ordenado. Sin embargo, la sociedad se ha desordenado tanto y ha puesto como lícito, por ejemplo, la masturbación. Dice que eso no tiene nada. Inclusive hay programas de radio donde dicen que eso es la libre expresión de la voluntad o del deseo de la persona, que eso no se puede refrenar, que se enferma. No, eso está mal, porque esta función está destinada a la procreación. Por ejemplo, aún en los animales, un animal que no está en función de la procreación, pues, o la reproducción, mejor expresado, no se enferma. Usted no puede tener un toro 2 años, 3 años sin una vaca y después lo pone a trabajar en la reproducción y funciona perfectamente. Lo mismo pasa en los hombres. Es decir, eso es una solemne mentira que hoy en día se expresa constantemente. Solemne mentira
que incluso algunos sectores de la psicología han difundido por todas partes y nos han hecho creer que incluso la masturbación psicológicamente es buena. Y hasta saludable. Y hasta saludable. Desconociendo muchos estudios médicos que demuestran disfunciones sexuales por problemas de masturbación. Incluso el mundo ha ofrecido justificaciones tan bajas, han caído tan bajo, de decir que no solo es saludable, sino benéfico para la apariencia física, y no falta de pronto la mujer o el hombre que por querer mejorar su aspecto cae en esta idea equivocada de que músculo que no se utiliza se atrofia, y eso no es cierto, porque aquí quiero traer a colación una frase que le escuché algún día a Rodrigo en una consagración o en una escuela, no recuerdo bien, y es que el pecado se refleja no solamente en el alma, sino que se pasa al cuerpo, se va transfigurando, pero en sentido malo, desfigura, por decirlo así. Entonces, ahí hay que tener algo muy en cuenta, y es que el pecado también podría ser malo para el cuerpo. Así es, Yusi. Mira, más lindo que la belleza de un niño, por su pureza, sus ojos, sus movimientos, sus gestos, su capacidad de perdonar, todo eso es inspirado por la gracia y por ese candor de pureza que hay en el niño. A medida que pecamos, a medida que nos dejamos llevar de las pasiones de placer, de fornicación, de adulterio, en fin, se va afeando la cara, el rostro. Nosotros vemos en los retiros que entra gente con muchos problemas por ignorancia o por debilidad o en fin. Después de una buena confesión, de un examen de conciencia bien hecho, una buena Eucaristía, los rostros son otros. Hay una belleza natural, o sea, en los ojos se refleja el alma. Casi que se podía tomar una foto al principio y otra al final, y la diferencia es total. Es por el contrario, el pecado afea al hombre hasta el punto de que la muerte, el envejecimiento y todas estas cosas de los hombres son consecuencias del pecado. En cambio, la salud es consecuencia de la gracia. En la medida en que el hombre haga la voluntad divina, pues entonces el cuerpo se va sometiendo y toda la creación se somete a la gracia, a Dios, como estaba Adán y Eva en el paraíso. Usted ve, por ejemplo, monjitas que llevan muchos años con el hábito, y usted ve la belleza en sus ojos, sin maquillaje, sin nada. Es la pureza, es la gracia. Como en la Virgen María. Recordemos que la Santísima Virgen María tuvo la gracia de la pureza en plenitud. El ángel San Gabriel le dice a ella la llena de gracia. La Virgen María es la llena de gracia, y por estar llena de la gracia de Dios, tenía esta gracia especialísima de la pureza, una pureza perfecta. La Virgen María, además, a quienes se consagran a ella y a Jesús a través de ella, les enseña a vivir en la pureza que Jesús quiere que vivamos. Por eso la consagración a la Virgen María nos enseña cada día más a ser, como Jesús dice en las bienaventuranzas, limpios de corazón, porque dice Él que los limpios de corazón verán a Dios. Y eso es cierto, no solamente verán a Dios en el cielo, porque llegarán al cielo con su pureza, sino además los limpios de corazón ven a Dios en la tierra. Alguien que es limpio en su corazón, en sus sentimientos, en su mirada, en su forma de vestir, en sus expresiones, una persona limpia en todo su ser, ve continuamente el reflejo de Dios en todo, en absolutamente todo. Ve a un niño con pureza, ve una florecita con pureza, ve una mujer con pureza, ve a un hombre con pureza. Todo lo ve a través de los ojos de Dios, y todo lo ve como si descubriese en cada cosa a Dios. Cosa contraria ocurre con aquellos que viven en impureza. Todo les parece sexo, todo les parece cosas grotescas, y por eso uno escucha en ciertos ambientes chistes morbosos. No pueden hablar más de 5 minutos sin decir una grosería, no pueden hablar sin rebajar el cuerpo de la mujer a un objeto sexual, están humillando continuamente la dignidad de la mujer porque simplemente la utilizan, y disculpen lo que voy a decir porque es bastante fuerte, pero así es, la utilizan muchas veces como un sanitario semental. El amor no se mendiga, no estén mendigando amor, esto es una moderna prostitución. No, el plan de Dios es diferente. El plan de Dios es que primero nos enamoremos de Él, y una vez enamorados de Él,
el Señor nos irá indicando cuál es el camino a tomar. Y con seguridad absoluta, si tú oras, si tú ayunas, si tú estás de cara a Dios, si le pides a la Santísima Virgen María, si ruegas a San José, vas a encontrar al hombre que Dios ha preparado para ti. Porque también hago una aclaración, puede que estemos esperando un príncipe azul y nos salga un pitufo. Pero lo importante es que sea un príncipe azul en su alma, en su conciencia. Hoy día no, hoy día se están buscando otras cosas. Se está buscando que tenga un buen carro, se está buscando que ella sea con un cuerpo perfecto. Miren, consígase un hombre que aunque no tenga licencia de conducción, sepa manejar su vida. Ese hombre es el que les va a servir para el resto de sus vidas y es el hombre que les va a llevar al cielo. Entonces es muy importante, sobre todo a los hombres que nos escuchan, que aprendan a ver en las mujeres no un objeto sexual, sino la futura madre de sus hijos, que traten a sus novias como quisiera que trataran a sus hijas en el futuro, que traten a sus novias como les encantaría que trataran a sus hermanas. Con seguridad absoluta estos hombres que quieren rebajar la dignidad de la mujer, si vieran que a una de sus hijas en el futuro algún novio las está tratando así, se enojarían. Pero miren qué paradójico, ellos lo están haciendo en este momento con la futura madre de sus hijos. Entonces, es que entremos en conciencia, entremos en razón, nos demos cuenta que Dios no nos puso unos mandamientos como un peso encima para hacernos la vida infeliz, sino que nos los ha dado para un orden. Recuerdo que en una película que todos nos hemos visto, se llama El abogado del diablo, al final el diablo le dice al protagonista, le presenta a una mujer y le dice que caiga en pecado con ella, y le dice que cómo es posible que Dios haya creado el sexo y después lo prohíba. Miren esa manipulación tan terrible, cómo nos hacen creer que eso es así, pero no es así. Dios no está en contra del sexo porque Él mismo lo creó. El sexo es bonito visto desde Dios, pero en el orden que Él puso. Cuando Dios ve una pareja de esposos teniendo relaciones sexuales en Él, con Dios, todo en armonía con la voluntad divina, Dios disfruta de esa relación sexual. Dios mira esa relación sexual con amor. Sí, señores, aunque se sorprendan, el sexo no está mal dentro del matrimonio. Y Dios no solamente disfruta, sino que Dios admira su obra creadora, porque en ese momento los esposos son co-creadores con Dios. No hay dicha más grande que ser capaz de mirar a una mujer a los ojos y ver el alma, y ves la belleza que es una mujer pura y limpia, donde tú ves como una hija, como la madre. Puedes ver a María a través de una mujer limpia y pura, pero cuando ves una mujer que está en plan de seducción, cuando está una mujer en plan de placer y de sexo, es desdibujar completamente la hermosura de una mujer. Y como mujer me atrevería a tomar la vocería porque en algún momento todos los seres humanos hemos sentido como ese instinto de pronto de conquista, pero sí, no hay placer y no hay dicha más grande que a uno lo observen de la manera como ustedes acaban de decir. Es terrible ver, por ejemplo, a un hombre cuando está en un bus, digamos, y pasa cerca a él una mujer mal vestida, y cómo se desdibuja su rostro, cómo en su rostro reflejan malicia, morbosidad, cosas horribles. No, queremos invitarlos a que en esta consagración aprendamos a vivir en la pureza que nos propone el Evangelio, que nos propone la Santísima Virgen María. Y no solo eso, sino que además la Virgen Santísima nos va llevando poco a poco a vivir la pureza que Jesús quiere para nosotros. Alguno podrá estar pensando que nosotros no tenemos tentaciones. También las tenemos. Sufrimos tentaciones como todos los seres humanos. La invitación nuestra es: conságrate totalmente a la Virgen María, que es la pura de las puras, y que con su pureza pudo dar la mayor vida, que es la vida de Cristo. Noten cómo la Virgen María fue fecunda aún en su total pureza, porque no hay nada que genere más fecundidad, no solo humanamente hablando, sino en la vida espiritual y en todos los campos de la historia del hombre, en todos los campos que abarcan al ser completo del ser humano. No hay nada que plenifique más, no hay nada que dé más fecundidad que la pureza.